soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¿Qué tal, amigas y amigos de Informe del Sur? ¿Cómo les va? Una vez más estamos aquí en la pantalla de la TV Cooperativa desde Santa Rosa a La Pampa, mostrándoles la realidad latinoamericana desde nuestra propia mirada, como siempre. Vamos a comenzar rápidamente con los siguientes temas. En el programa de hoy repasaremos las próximas elecciones de Ecuador, la situación política en Chile, qué está sucediendo en Guatemala y los 2 años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México, entre otros temas. Y comenzamos rápidamente con Chile porque allí muchos manifestantes fueron reprimidos por la policía luego de que salieron a protestar en contra de las políticas del presidente Piñera. Viernes de manifestación en Santiago. Unos 10.000 chilenos reiteraron el viernes sus demandas hacia el gobierno de Sebastián Piñera en un resurgimiento de las protestas sociales y violentos enfrentamientos con la policía iniciados en octubre del año pasado. La gente, y me incluyo, todo Chile va a seguir saliendo a las calles hasta que este presidente renuncie. Mientras él no deje el puesto, Chile va a seguir movilizando. Si no solo Santiago, es el país completo. Piñera es un asesino. La protesta convocada en redes sociales tuvo lugar en las calles aledañas a la Casa de Gobierno para avanzar por la avenida Alameda, la principal arteria de la capital. La policía empleó gases y carros lanzaagua para dispersar a grupos de encapuchados que les arrojaban piedras y palos y quemaron paraderos de transporte público. Decenas de manifestantes afectados por los químicos terminaron vomitando en las esquinas o incluso desplomados en el suelo. Sin un líder ni un grupo organizado detrás de las convocatorias, las protestas y enfrentamiento volvieron a las calles del centro de Santiago, aunque no con la misma masividad que las del año pasado a causa de la pandemia. También se registraron protestas en las ciudades de Concepción, Antofagasta y Valparaíso. El plebiscito del pasado 25 de octubre, en el que el sí se impuso por un abrumador 78%, dio luz verde a la demanda de redactar una nueva constitución que deje atrás la legada de la dictadura. Bueno, muy bien. En Brasil volvió a ganar la derecha en elecciones municipales. Vamos a ver ahora cómo quedó parado el partido de Jair Bolsonaro y también el Partido de los Trabajadores en el siguiente informe. Los resultados de la segunda vuelta para la elección de alcaldes en 57 municipios brasileños, entre capitales provinciales y ciudades con más de 200.000 electores, no trajeron sorpresas significativas. Ganaron los candidatos de la derecha. Fue un nuevo papelón para los del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro y la izquierda mostró su desunión y debilidad. Jair Bolsonaro sufrió una derrota categórica en los balotajes celebrados en las 2 principales ciudades del país, San Pablo y Río de Janeiro, entre otras capitales donde su imagen negativa creció de manera exponencial en las últimas semanas y surge un cuadro político incierto. El fantasma de Jair el Breve comienza a sobrevolar Brasilia. En las capitales brasileñas, los partidos tradicionales fueron los que más alcaldes eligieron en las 2 vueltas. 5, el Movimiento Democrático Brasileño, 4, el Partido Demócratas e igual número el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB. Bruno Covas, del
del derechista pero no fascista PSDB, fue reelecto en San Pablo y festejó junto al gobernador João Doria, precandidato a la presidencia en 2022. El candidato de Bolsonaro, Celso Russomano, ni siquiera había logrado pasar el balotaje. En Río, las abstenciones superaron los votos del ganador, el exalcalde derechista Eduardo Paes, de Demócratas, superando al actual alcalde, el bolsonarista Marcelo Crivella, autonombrado obispo de una de las sectas evangélicas dedicadas a recaudar fondos explotando la fe ajena. Derrotado en el balotaje, como en la primera rueda, Bolsonaro imitó nuevamente a Donald Trump y denunció fraude. Sembró dudas sobre las urnas electrónicas brasileñas y anticipó lo que puede ser su guerra jurídica a la Trump si no lograra ser reelecto en el 2022. João Paulo Rodríguez, líder nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST, advierte que el bolsonarismo sigue siendo una amenaza constante, incluso cuando está escondido en los partidos tradicionales. No se puede subestimar la fuerza del bolsonarismo. Las elecciones mostraron la fuerza del agronegocio en las candidaturas de las regiones del oeste medio, a veces utilizando partidos del centro, pero con contenido bolsonarista. Para el 2022 veremos una migración de Bolsonaro a los partidos del famoso centro, que es una reserva política para hacer un segundo mandato y atacarnos, pronosticó Rodríguez. En la segunda vuelta, el campo progresista solo ganó en Belén, Aracaju, Recife y Maceió, y dos liderazgos jóvenes rebasaron los límites de sus respectivas ciudades o provincias: Guilherme Boulos, del PSOL en Sao Paulo, y de Manuela de Ávila, del Partido Comunista do Brasil, en Porto Alegre. Ninguno de los dos ganó la alcaldía, pero ganaron proyección nacional. La candidatura de Boulos representó un paso significativo hacia la unidad de la izquierda en el escenario nacional. Fueron elecciones donde perdió la izquierda, pero mucho más perdió la ultraderecha encarnada por los candidatos del presidente Bolsonaro, lo que lo privan de base electoral en esos distritos. Pero eso no significa que en las elecciones presidenciales de 2022 no vaya en coalición con partidos derechistas. Lo cierto es que la centroizquierda, el progresismo y la izquierda siguen distanciados por su lucha por la hegemonía y la ausencia de un programa común para salir del gobierno ultraderechista, neoliberal, racista, xenófobo y misógino de Bolsonaro, las élites empresariales, los grandes medios de comunicación y su pata militar. Bueno, y a continuación un hecho histórico, le podríamos decir, porque por primera vez desde que ambos asumieron la presidencia, estoy hablando de Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, mantuvieron una comunicación. Fue de manera virtual y, entre otras cosas, acordaron dejar de lado las diferencias. Primer diálogo entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández desde la asunción del argentino. Los presidentes de los dos gigantes sudamericanos, enfrentados políticamente, mantuvieron el lunes un encuentro por videollamada. El contenido de la conversación no trascendió, pero la presidencia argentina indicó que se realizó la ceremonia del Día de la Amistad entre ambos países, que evoca el embrión del Mercosur, con el encuentro de los expresidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú hace 35 años. Según el comunicado, Bolsonaro pidió generar mecanismos más ágiles y menos burocráticos en el Mercosur y llamó a profundizar el turismo entre los dos países. Por su parte, Fernández exhortó a dejar las diferencias del pasado y encarar el futuro con las herramientas que funcionen bien entre ambos. El argentino lidera una alianza de peronistas de izquierda y de derecha con grandes diferencias en políticas económicas, salud y sociales, comparadas con las del gobierno brasileño. Muy bien, ahora hacemos una pausa, mis amigos. Como siempre, nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, como Informe del Sur. Enseguida, como siempre, más información aquí en la TV Cooperativa. Ya volvemos. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar. Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Continuamos con más información aquí en Informe del Sur. En Guatemala continúa el gran estallido social. Incluso el Ejecutivo ha pedido la intervención de la OEA. ¿Qué ha pasado allí en Guatemala? ¿Por qué la sociedad guatemalteca reacciona de esta manera? Lo vemos a continuación.
El detonador del reciente estallido social en Guatemala fue el enérgico rechazo popular al mayor presupuesto de su historia, más de 12.000 millones de dólares aprobados de forma opaca, ilegal y aumentando el endeudamiento externo. El nuevo presupuesto reducía a la ya miserable inversión social en educación, salud, amparo a lactantes y en general en combatir la pobreza. Guatemala en pandemia tiene más de 4.000 muertos y 120.000 contagios y una grave crisis económica e incremento de las carencias, sobre un piso ya existente de 70% de los 17 millones de guatemaltecos viviendo en pobreza y pobreza extrema. Las magras ayudas prometidas por el gobierno de Alejandro Gianmattei a las familias más afectadas por el coronavirus han llegado incompletas o no han sido entregadas. En ese contexto, si el presupuesto se elabora basado en el engaño y es aprobado casi clandestinamente, sin consulta a la población y se termina reprimiendo a los inconformes, es explicable que estalle la ira popular y que algunos le prendan fuego al Congreso, uno de los símbolos de la megacorrupción que aqueja al país hace décadas. Aunque tras una sesión prolongada y un bochorno que casi termina a golpes, el Congreso dio marcha atrás al presupuesto repudiado por la sociedad de Guatemala. Las protestas continúan en la capital y el interior del país. Estas protestas muestran más conciencia y elevada participación de indígenas, obreros y estudiantes que en las de 2015, que culminaron con el encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina. Molina fue el chivo expiatorio mientras se salvaba a los grandes grupos económicos apoyados por Washington y entretenía a la población con esta farsa para continuar la perversa aplicación de las políticas neoliberales. Desde el golpe de Estado de la CIA en 1954, que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, el país quedó gobernado por una alianza de la embajada estadounidense, las cámaras empresariales y los militares de ultraderecha, con negocios con el narco y el contrabando, y sostenidos por las Fuerzas Armadas antes y después de los acuerdos de paz con la guerrilla en 1996, que apenas tocaron la secular estructura de dominación oligárquica. El colmo del cinismo es que Gianmattei haya invocado la Carta Democrática Interamericana de la OEA, concebida para una situación de golpe de Estado, y haya pedido a Luis Almagro que active a la OEA en su auxilio. Esto provocó mayor indignación popular en una crisis con final abierto. Y en Ecuador, a poco más de 2 meses de las elecciones nacionales, el gobierno no ha aceptado la fórmula de Arauz y Rabascal, que en definitiva son los que representan al expresidente Rafael Correa. Muy bien, el analista Lucas Nito nos explica muy bien esta situación. Faltando 2 meses y pocos días para las elecciones nacionales en Ecuador, todavía no se pueden imprimir las papeletas presidenciales porque todavía no ha sido aceptado el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que representa al Frente Unión por la Esperanza y respalda el ex presidente Rafael Correa. Desde septiembre que se inscribió la candidatura, el candidato correísta ha tenido diversas objeciones y recursos para sacarlo de las elecciones. Rafael Correa y muchos militantes de su sector político o sectores aliados han sido perseguidos judicialmente por el gobierno y su partido eliminado electoralmente. El surgimiento del Frente Unión por la Esperanza, UNES, le permitió a la corriente correísta participar inscribiéndose con la lista del Partido Centro Democrático. Sin embargo, desde el momento mismo de la inscripción, se han dado varias impugnaciones consideradas ilegales, algunas incluso fuera de los tiempos permitidos por el Código de la Democracia. Desde el 22 de septiembre pasado, las organizaciones y partidos integrantes de UNES han realizado diversas movilizaciones exigiendo la aceptación del binomio. Paralelamente, a nivel internacional, expresidentes de América Latina, encabezados por Luis Ignacio Lula da Silva, José Mujica, Cristina Fernández y Evo Morales, entre otros, exigieron el respeto a la democracia en Ecuador, permitiendo la participación electoral de Arauz y Rabascal. También dirigentes políticos y sociales europeos y el actual presidente de Argentina han exigido respeto al Estado de Derecho en Ecuador. Las autoridades electorales siguen poniendo trabas y dilatando la aceptación del binomio correísta, creando una incertidumbre política y social
Las últimas encuestas señalan que Andrés Arauz está primero en la intención de voto. Segundo está el banquero Guillermo Lasso y tercero Yacu Pérez del partido Pachacutic. En el Frente Unión por la Esperanza hay una preocupación de que finalmente se prohíba la participación electoral de Arauz, con lo que un amplio sector de la población se quedaría sin candidatos en un grave ataque a la democracia. Ecuador vive una crisis económica sin precedentes, incluso peor a la de 1999, cuando emigraron más de 2 millones de personas. En aquel momento hubo un decrecimiento del 5% y ahora el decrecimiento se prevé que va a llegar al 12%. Hay una crisis institucional que ha colocado a los poderes del Estado en el momento de menor credibilidad en décadas. La credibilidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo no llega al 5%. Además, el país vive una crisis humanitaria como nunca, debido al deterioro de la salud pública y la negligencia gubernamental en el manejo de la pandemia del COVID, lo que ha provocado cerca de 40.000 muertos. En esa realidad, siguen persiguiendo al sector político con mayor apoyo popular del país, lo que puede generar una crisis política de graves consecuencias. Muy bien, y con esto hacemos la segunda pausa y última aquí en Informe del Sur. No se vayan porque cuando regresemos, como siempre, tenemos más información para todos ustedes. Gracias. Muy bien, comenzamos el último bloque de Informe del Sur y como lo habíamos adelantado, vámonos directamente a México porque el presidente de ese país, AMLO, dio su discurso al cumplirse 2 años ya de su mandato. ¿Cómo ha sido el balance, ¿sí?, de su gestión? Lo vemos a continuación. De los 6 años del mandato presidencial mexicano, Andrés Manuel López Obrador ya cumplió 1/3. Elegido con más de 18 millones de votos de ventaja y en el tercer intento, AMLO fomentó muchas expectativas. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Viajando en aerolíneas comerciales, exigiendo excusas a España por la colonia, acercándose a líderes sudamericanos de izquierda como Nicolás Maduro, la personalidad del presidente mexicano contrasta con la de su predecesor, Enrique Peña Nieto. En 2 años enfrentó la crisis migratoria hacia Estados Unidos. En colaboración con el presidente Donald Trump, la frontera se quedó cerrada para muchos. También firmó un acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, el Telecán 2.0 bautizado TEMEC, permitiendo mayor negocio con sus vecinos. El exalcalde de Ciudad de México tiene detractores que marcharon en varias ocasiones a lo largo de esos 2 años, calificándole de comunista. Y el pánico que me da que terminemos siendo como Venezuela. Desde el inicio de 2020 y la pandemia, está en el punto de mira su gestión del coronavirus. Para el 23 de noviembre, el número de muertes se ha duplicado de 2.000 a alrededor de 4.000. Creo que esto demuestra que México está en mal estado. Con más de 100.000 muertes de COVID, México es el 4.º país más impactado. Como motivo de esperanza, la vacuna de AstraZeneca se producirá en parte en territorio mexicano. Muy bien, continuamos con la actualidad de nuestra Latinoamérica. Después de todos los problemas que le comentamos la semana pasada en Perú, el expresidente Vizcarra fue invitado al Congreso a responder preguntas, sí, por la causa que se lo destituyó. Pero aunque se presentó, no quiso responder ninguna de ellas. De esta manera, el expresidente sigue desafiando al Congreso que votó su vacancia. Lo vemos. Llegó muy temprano al Congreso y temprano también se retiró. El expresidente peruano Martín Vizcarra debía responder a las interrogantes de la Comisión de Fiscalización por la irregular contratación del artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, pero prefirió guardar silencio, según anunció, por las continuas faltas de respeto de los parlamentarios hacia su persona. Ya hemos recibido
agravios e insultos, con solamente la intervención de dos congresistas. Creemos, por eso, para concluir, que el órgano que tiene la legalidad y legitimidad para estas investigaciones es el Ministerio Público y estamos atendiendo todas sus demandas. De esta manera, el expresidente desafía nuevamente al Congreso, lugar al que hoy intenta llegar con una apresurada campaña orquestada el último fin de semana, a pocas horas de conocerse la negativa del Tribunal Constitucional de reponerlo en el cargo tras la renuncia de Manuel Merino. Esto fue utilizado por los miembros de la Comisión de Fiscalización a través de su presidente Edgar Alarcón, principal impulsor del primer pedido de vacancia en septiembre pasado. Me preocupa muchísimo siempre el doble discurso y la mentira del señor Martín Vizcarra. Hace pocas semanas decían que nunca podía postularse, que hay más de 65 congresistas con procesos que nunca deberíamos estar acá. Incluso nos tintó con algunos adjetivos de muy baja reputación. Pero ese tema, creo que el pueblo se va a dar cuenta, la clase de presidente que hemos tenido y el posible congresista que podríamos tener. Al ser consultado, Vizcarra desvía la atención del tema asegurando que no busca un escaño en el legislativo para aprovechar la inmunidad parlamentaria y librarse de las múltiples investigaciones que le hace la Fiscalía tras dejar el cargo de jefe de Estado, sino más bien todo lo contrario. En este proceso electoral, de ser elegido miembro del Congreso de la República, si tengo respaldo de la población para ser congresista, el primer proyecto que presentaré con el grupo parlamentario que me acompañe será la eliminación de la inmunidad parlamentaria. La Comisión de Fiscalización del Congreso calificó de obstruccionista la decisión de Vizcarra de guardar silencio durante la sesión, por lo que acordó cambiar su situación de invitado a investigado. Volvemos a nuestro país con más información porque se vuelve a debatir la despenalización del aborto. El Ejecutivo planea y plantea que sea votado por diputados antes del 10 de diciembre y que también se trate en el Senado antes de fin de año. De ley al Congreso y Argentina reabrió el martes el polarizado debate sobre la legalización del aborto. La Cámara de Diputados comenzó a debatir en comisión el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández. El texto oficial autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Otro punto clave es que puede haber objeción de conciencia de profesionales de la salud, pero deben derivar a la paciente para que sea atendida tanto en el sistema público como en el privado. Al mismo tiempo, impulsó otro proyecto que crea un seguro de los 1000 días para fortalecer la atención de la mujer durante el embarazo y la de los hijos e hijas en los primeros años de vida, con el fin de evitar un aborto por causas económicas. Los abortos, por estar penalizados en nuestro país, arrojan a cientos de mujeres a la clandestinidad y eso provoca la muerte y en otros casos riesgo para su salud y para su vida. ¿Cómo vamos a suprimir personas con esta crueldad porque molestan, porque no coinciden con mi proyecto de vida? Se busca tener un dictamen listo para ser votado el 10 de diciembre y en caso de ser aprobado pasaría al Senado inmediatamente. El gobierno aspira a que el proyecto sea aprobado antes de fin de año. Según las posiciones anticipadas, el proyecto cuenta con los votos necesarios en la Cámara Baja, mientras que en el Senado, tradicionalmente más conservador, su suerte es aún incierta. En tanto, agrupaciones a favor y en contra de la iniciativa se han movilizado en los últimos días. Y hasta aquí, como siempre, lo más importante desde nuestra propia mirada de lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Muchas gracias, amigas, amigos. Será hasta la semana que viene. Viejo río que va cruzando el amanecer como un gran cabalotón lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran caballo tal lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha cosechero entre copos blancos con
manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera perderá mi sangre y será en el surco mi sombrero, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada, un ranchito. Quiero yo. Corriente vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento. Llámame rumbo a la cosecha, cosechero, y entre copos blancos con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera prenderá mi sangre y serán